Hermanos, buenos días. Vamos a orar para comenzar con nuestra clase, nuestra parte de la escuela dominical. Oremos. Señor Padre, gracias por esta mañana, gracias por un día más de vida que tú nos regalas y en este tiempo queremos encomendarnos al cuidado de tu palabra, Señor, a la instrucción que ella tiene para nosotros. Te pedimos por cada uno de los que estamos en esta mañana, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas y tratarnos con tu palabra, Señor, ayudarnos a considerar la verdad del Evangelio y poder aplicarlo a nuestras vidas. Señor, creemos totalmente en que la obra es tuya y que obras en nosotros a través del Espíritu Santo. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo esté obrando en nosotros, dándonos luz, comprensión, un corazón sensible y dócil a tu palabra, y que sea el Espíritu tomando tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y la aplique a nosotros, a nuestra vida, a nuestra necesidad, y que podamos ser enseñados y corregidos por medio de su obra perfecta. Señor, te pedimos que nos bendigas, también te pedimos por aquellos que están llegando, que los traigas con bien y que puedas edificar nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ahí en Efesios, el capítulo 3, el versículo 20 y 21, vamos a leer para dar introducción al tema de hoy, que es la misión de la iglesia. Ese es el título, ese es el tema que vamos a considerar con la ayuda de Dios en esta mañana. Y dice Pablo, escribiendo justamente a la iglesia en Éfeso, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si hay un versículo que nos ayuda a resumir el propósito, la misión de la iglesia, es justamente el de Efesios 3:21, que nos dice que el propósito de la iglesia es poder glorificar a Dios en su vida como iglesia, en su relación con los perdidos, en su función con cada componente de la iglesia. Su tarea es que Dios sea glorificado. Bueno, y eso no es algo que solamente tenía que suceder en Éfeso, sino que tiene que suceder todo el tiempo. Por eso Pablo dice que por todos los tiempos, por todas las edades, la iglesia debe glorificar a Cristo. Bueno, vivimos en un tiempo de mucha confusión con respecto a la iglesia, cuál es la función de la iglesia, dependiendo el perfil o la mirada teológica de cada iglesia. Algunos pueden entender o anunciar que la misión de la iglesia es solamente una cuestión social, ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, bueno, proveer lo necesario para todos aquellos que están en distintas necesidades. Y entonces resumen
Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es interesante cómo inicia el pasaje, porque él dice, toda potestad me es dada. Tengo la autoridad, tengo el poder, tengo derecho de decir cómo tiene que vivir la iglesia en la tierra. Y luego de eso él nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bauticen esos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Bueno, esa es en resumen la función de la iglesia. Bueno, necesitamos entender en qué escenario la iglesia se va a desarrollar y podemos decir que la iglesia vive en dos eras, en dos tiempos. Bueno, para entender la misión de la iglesia necesitamos comprender lo que la Biblia enseña acerca de esas dos grandes siglos. Podemos decir que desde Génesis hasta que Cristo venga, podemos conocerlo como el siglo malo. Como este siglo presente que estamos viviendo, no se está refiriendo literalmente a un tiempo de 100 años, a un siglo literal, sino que es una expresión que usa para abarcar toda la época desde el Génesis hasta que Cristo venga. Y desde ese tiempo hasta que Cristo venga, nosotros estamos viviendo en este presente siglo malo. Es interesante porque eso nos ayuda a entender que vivimos en un siglo literalmente malo. Bueno, un siglo donde el hombre ha caído, donde el pecado es algo que está totalmente presente, pero luego también tenemos que entender que llegará el siglo venidero, que es lo que esperamos, que es lo que Cristo viene a establecer. Bueno, Gálatas 1.4 nos ayuda a pensar en esto, porque dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bueno, entonces tenemos que entender que la iglesia es como una embajada que vive en este presente siglo malo, pero que ya no pertenece al reino o a ese siglo. Ha sido, como bien dice la palabra de Dios, trasladado de las tinieblas o de ese presente siglo malo que pertenecía al pueblo de Dios. Bueno, la iglesia no debe sorprenderse que el mundo en el que desarrolla su vida como iglesia es un mundo literalmente, como dice el pasaje, mal, donde el pecado va a reinar, donde el pecado es lo que de alguna manera direcciona las vidas y las formas de las personas. Entonces, la iglesia debe entender que ya no está cautivo, o los integrantes de la iglesia ya no estamos cautivos al pecado reinante y a las tinieblas. Por eso la Biblia también nos hace pensar en el siglo venidero, que será la consumación futura del reino de Dios. Bueno, Pedro nos dice en capítulo 3, versículo 13, pero nosotros esperamos, según las promesas de Cristo, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Bueno, esto nos está hablando de que eso es lo que esperamos, ese siglo venidero, donde si bien hoy no podemos decir que Cristo no reina, porque sí Él reina, aún donde el pecado es lo común y lo que podemos ver, Él sigue reinando y Él sigue permitiendo que en este presente siglo malo las cosas se desarrollen de esa manera. Pero sabemos que llegará un día cuando todo esto dejará de ser y entonces, conforme a la palabra de Dios, entraremos a vivir en ese presente en el siglo venidero. Muy bien. Pablo hablando un poco de esto, en Romanos 8:21 dice también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación será restaurada, pero esa restauración llegará a su tiempo en la consumación final del reino de Dios. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué es importante considerar estas cosas? Porque muchas veces la iglesia cree que esto va a suceder a través de la obra social
o a través de la obra que la iglesia puede llevar adelante. Bueno, y eso es un error. Este mundo no va a cambiar. Y esto no nos limita a nosotros a no vivir como ciudadanos piadosos, santos, haciendo todo lo bueno que podamos hacer. Pero la iglesia no debe equivocar la misión y la mirada pensando que por lo que nosotros hagamos, si hay más iglesias, si hay más predicación del evangelio, este mundo va a cambiar. Eso es un error. La palabra de Dios nos dice que eso no va a suceder. Este mundo no va a ser transformado completamente hasta ese día, cuando el Hijo de Dios venga a establecer esa era nueva que esperamos que se cumpla conforme a la palabra. Aunque el siglo venidero todavía no se ha manifestado plenamente, la iglesia ya participa de sus bendiciones. Ya no pertenecemos a esta tierra, la palabra de Dios nos ama que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos conviviendo en un sistema caído y corrupto, pero no pertenecemos a ese sistema. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. Dice Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y escuchen esto, dice, nos ha trasladado de ese reino de oscuridad, de tiniebla, al reino de su amado Hijo. Esto nos da la idea clara de que no pertenecemos al reino vigente en este presente siglo malo. Sí estamos, sí convivimos, pero no pertenecemos. Bueno, esto nos lleva a pensar en que ese día llegará y es nuestra esperanza y ese será el día de la consumación del reino de Dios, donde ese reino va a ser lo que se establezca. Ese reino, si bien hoy estamos viviendo el reino de Dios, no está completamente establecido como lo vemos en la palabra de Dios. En segundo lugar, la iglesia es la embajada del cielo y aquella encargada por el avance del evangelio. Bueno, decíamos hace un momento, la iglesia funciona como una embajada del reino de los cielos en la tierra. Una embajada está en un país donde esa partecita que la embajada ocupa, ese terreno, es como que si fuera ese país en otro país. Es como que ese reino está dentro de otro reino, con otra autoridad, con otro gobierno. De la misma manera, la iglesia está en el mundo, pero no pertenece a este mundo. Juan 17:14 dice, yo les he dado mi palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Bueno, esa es la realidad de la iglesia. Es como que nosotros en esta mañana hemos entrado a una embajada y en este lugar debemos gozarnos de esa realidad espiritual que Cristo ha logrado para nosotros. Sí, a veces sufrimos las consecuencias de este mundo, pero con la esperanza viva de saber no pertenecemos a este mundo. Todas estas cosas que vivimos en esta tierra pertenecen a este presente siglo malo, pero nosotros como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, esperamos ese nuevo siglo donde Cristo vendrá a consumar su reino eterno. Dice Pedro en 1 de Pedro 2:11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto significa que nuestra identidad no está en este mundo. Nosotros como hijos de Dios no deberíamos vivir como vive este mundo, en el sentido no de obedecer las leyes, las autoridades de este mundo, se nos manda eso, sino a vivir con la mirada puesta en lo eterno, viviendo en esta tierra, entendiendo que fuimos traídos a la realidad de la vida espiritual, el conocimiento de Cristo, no para seguir corriendo en las, valga la redundancia, corrientes de este mundo. Pedro dice, ustedes son extranjeros y peregrinos, por lo tanto, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, de manera gráfica, Pedro nos lleva a considerar cómo no solamente es una cuestión de identidad o de posición, ahora no pertenecemos a este mundo, a este reino, sino que nuestra alma está batallando de la misma manera contra otro reino,
contra otro enemigo que quiere someterlo y dominarlo. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, lo que tenemos que entender, volviendo al tema de la misión de la iglesia, es que el reino de Cristo no avanza por fuerza humana, no avanza por armas, por presión política, por revolución social, por imposición, sino que avanza a través de la palabra y por la obra del Espíritu Santo en la proclamación del Evangelio. Pablo dice en 2 Corintios 10:4, nuestras armas o las armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Bueno, hay que entender bien este pasaje. No está hablando que ahora tenemos un poder especial para proclamar algo y todo lo que nosotros digamos se va a cumplir o se va a lograr. Eso es algo contrario a la verdad de Dios. Está diciendo que nuestras armas, las armas que Dios nos dio, es la proclamación del Evangelio y que en la medida que nosotros nos sujetemos a predicar ese Evangelio, Dios va a hacer una obra poderosa. ¿Cómo podríamos graficar esa obra poderosa de Dios? ¿O cómo podemos ver, considerar, palpar cómo ese poder de Dios se va haciendo visible en la obra de la iglesia? Bueno, cada uno de nosotros somos una prueba visible de cómo esas armas poderosas obraron en favor de nuestra salvación. Pablo dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Quiere decir que ese Evangelio, cuando es proclamado y el Espíritu Santo lo usa y lo lleva y obra en consecuencia en la persona, sucede un acto milagroso, maravilloso, que es la conversión, la regeneración de una persona que estaba muerta espiritualmente para Dios. Estaba muerta, aborrecíamos a Dios, huíamos de Dios, pero dado que esas armas son poderosas, llegó a nuestras vidas y transformó para siempre nuestro ser. La iglesia no debe confiar en métodos carnales para cumplir la misión que Cristo nos ha dado. La iglesia no transforma corazones por la fuerza propia, por los programas, ni siquiera por la predicación de la palabra humanamente hablando. El hecho de que alguien venga acá adelante y exponga la verdad de Dios de una manera intelectual o de una manera dinámica no significa que eso va a dar resultado. Los resultados están en la obra del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Esto significa que los cristianos debemos estar totalmente enfocados en cuál es el propósito de la iglesia. Debemos distinguir entre las responsabilidades individuales de cada cristiano en la sociedad y la misión principal de la iglesia que Cristo estableció en la tierra. La iglesia no fue enviada principalmente para tomar el control de las naciones y para transformar la sociedad, sino para anunciar el Evangelio y hacer discípulos de Cristo. La única verdadera esperanza para un mundo caído es que la iglesia predique el Evangelio, que la iglesia de Cristo se aboque a esta tarea maravillosa que es anunciar a todas partes, a toda criatura, el Evangelio de Cristo. Las leyes pueden restringir el mal, pero no pueden cambiar el corazón. Pueden restringir al hombre en expresar su maldad, pero solo el Evangelio tiene el poder para salvar y transformar vida. Y si hay algo que en este mundo necesita, es más del Evangelio de Cristo. El Evangelio es la buena noticia de Dios, de que Dios en su misericordia y en su gracia salva a los pecadores por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Dice 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La iglesia debe tener muy en claro qué es el Evangelio, porque esa es nuestra misión como iglesia. No, este mundo no va a cambiar ni llegará a esa transformación social
civil como algunos anhelan. Eso no va a suceder. Pero sí es una realidad que la iglesia fue puesta en la tierra como una embajada para proclamar su mensaje del evangelio. Y en la medida que la iglesia lleva adelante esta tarea o esta misión, muchos van a ser transformados. Pero la iglesia tiene que pensar, ¿qué es el evangelio? Bueno, Cristo ha sido intencional en dejarnos en la palabra de Dios claramente el mensaje del evangelio. Bueno, lo hace para instruirnos, pero también lo hace con la provisión de saber que el hombre en su maldad iba a alterar el evangelio. Y la pregunta en esta mañana es si nosotros sabemos qué es el evangelio. Podemos hablar del evangelio y podemos decir, sí, nuestra iglesia cree en el evangelio y nuestra iglesia predica el evangelio. Pero la pregunta es, ¿sabemos el evangelio? Bueno, lo que Pablo estaba citando en 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura, es el evangelio. El evangelio nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si esto no hubiera sucedido, entonces no hay evangelio. Pero es la misión de la iglesia no reemplazar el evangelio cristocéntrico que tenemos en las Escrituras. Las buenas obras son importantes, son necesarias, pero solo el evangelio es lo que Dios nos ha dado para proclamar a toda criatura. Un evangelio social, un evangelio que apunta al bienestar de las personas, está bien, pero no es el evangelio de Cristo. El evangelio que se nos ha dado a proclamar es el evangelio que nos habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Una iglesia puede tener actividades, programas, músicas, ayuda social, buena organización y un montón de cosas más. Pero si no predica el evangelio, ha perdido su norte, su propósito. Entonces, nosotros como iglesia debemos examinar nuestra vida. Estamos anunciando el evangelio, estamos poniendo esperanza en un montón de otras cosas que son buenas, pero que no pueden reemplazar al evangelio. Bueno, la misión de la iglesia es justamente eso, conservar el evangelio santo, puro, cristocéntrico. Y Dios ha dado esa tarea a la iglesia. La iglesia no solamente tiene como misión proclamar el evangelio, sino que tiene como misión enseñar el evangelio, defender el evangelio. Y como vamos a ver en un momento más, conservar ese evangelio. Claro, cuando hablamos de conservar, a veces podemos traer la idea de que eso implica guardarlo, protegerlo, pero no es así como el evangelio se conserva. El evangelio se protege también dándose a conocer, haciéndolo visible, conocido. Bueno, en tercer lugar, la iglesia tiene la función de crecer en unidad, en santidad y en verdad. Una iglesia no es solamente un edificio donde un grupo de personas son congregadas o reunidas en el nombre de Cristo. La iglesia no es una actividad semanal que hacemos cada uno de nosotros. La iglesia es el cuerpo unido de Cristo. Nosotros no somos la iglesia cuando estamos acá adentro. Este es el lugar, el recinto donde la iglesia se congrega, pero la iglesia son todas aquellas personas que han sido redimidas por la obra de Cristo. Dice Pablo en Efesios 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Acompáñenme ahí, por favor. Pablo estaba hablando a la iglesia en Éfeso y dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, es interesante pensar que este versículo está hablando de la iglesia. Y el llamado de Pablo a la iglesia es, como iglesia deben entender la necesidad de vivir nuestra vocación, nuestro llamado con dignidad, dándole honor a ese llamado a través del evangelio a ser parte de la iglesia. Esto implica que ser parte de la iglesia no
no solamente nos lleva a mantener una conducta mientras estamos congregados, nos llama a pensar que nosotros debemos vivir dignamente ese llamado en todas partes, porque en todas partes donde estamos y vamos somos la iglesia de Cristo. Deberíamos vivir con dignidad, con honor ese alto llamado del Evangelio. Somos la iglesia de Cristo y debemos honrar a Cristo con nuestra vida. Pero luego dice algo muy interesante, dice que en esa vida de iglesia, mientras la iglesia está viviendo y desarrollando lo que es, debe hacerlo de esta manera, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. No está hablando al mundo, no está hablando de la paciencia que debemos tener hacia nuestro prójimo, hacia nuestros familiares inconversos. Eso está correcto. Está diciendo que la iglesia debe entender que es llamado a vivir en el recinto de la iglesia donde el cuerpo de Cristo se reúne con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Bueno, a veces nosotros tenemos la idea equivocada de que la iglesia es la congregación de los santos perfectos, donde no hay pecado, donde todo está bien, donde todo es armonía. Y claramente la palabra de Dios nos lleva a considerar eso no es así. Porque el consejo de Pablo es hacer humildes. ¿Por qué? Porque no somos humildes. Somos orgullosos. Ese orgullo muchas veces gobierna nuestro carácter, nuestra manera de reaccionar y afectamos y lastimamos a otro a causa de nuestro orgullo. Por eso el llamado de la palabra es a la humildad, a ser mansos. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Esa debería ser la característica de un hijo de Dios, pero dado que no es algo que naturalmente surge en nosotros luego de la conversión, somos llamados a la iglesia a vivir de esta manera, pero es también en el recinto de la iglesia donde esto, la humildad y la mansedumbre, comienza a ejercitarse y a desarrollarse. Por eso también dice Pablo que debemos soportarnos con paciencia. Bueno, esa palabra paciencia en el original significa que estoy soportando algo que me aprieta, que me presiona y debo estar soportándolo. Y eso es en el ámbito de la iglesia. Eso significa que no todo lo que suceda dentro de una iglesia va a ser fácil de digerir o de llevar, pero es en la iglesia, en el recinto de la iglesia, donde nosotros tenemos que poner toda nuestra disposición, todo nuestro corazón a poder desarrollar estas prácticas, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Y dice que debemos soportarnos los unos a los otros con amor. Si nosotros consideramos el pasaje de Gálatas 5, donde nos habla del fruto del Espíritu, estas cosas que Pablo está mencionando son propias del Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu de Dios es el que obra en nuestras vidas y permite que esto suceda. ¿Qué cosa? La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Es una obra que Él está llevando adelante en nosotros y que la podemos cumplir en las relaciones personales, en la iglesia. Entonces esto nos lleva a considerar que alguien no puede decir, yo no soy una persona humilde o no soy una persona mansa o no me sale ser paciente. Sí, claro, a nadie nos sale, pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, esto es lo que comienza a crecer progresivamente en el desarrollo y en la vida de cada iglesia. Para eso también está la iglesia, para instruirnos acerca de esta verdad, pero también mientras vivimos como iglesia y nos relacionamos como iglesia, estas cosas tienen que desarrollar. Debemos ser intencionales en mostrar humildad, en ser mansos, en ser pacientes, en amarnos los unos a los otros. Y dice Pablo, es de estar solícitos, dispuestos, ¿en qué cosa? En guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo Pablo está sugiriendo a una iglesia no solamente que se amen y sean pacientes, sino que deben estar unidos? La razón de eso es porque probablemente muchas cosas que suceden en nuestra vida como iglesia va a fracturar, va a romper esa unidad propia de la iglesia. La unidad de la iglesia no puede ser algo desconsiderado o que lo veamos de manera superficial. No se trata simplemente de estar juntos en el mismo lugar, sino de vivir como una familia espiritual.
La iglesia debe ser una comunidad de creyentes salvos que se aman, que oran unos por otros, que se exhortan, que se animan, que se corrigen, que se ayudan mutuamente. Hermanos, la mayoría de los que están aquí en esta mañana son parte de la iglesia espiritual de Cristo porque el Señor los ha salvado, son parte de esta iglesia porque asisten y son miembros de esta iglesia. Pero la pregunta no es si eres parte de la iglesia en el sentido, digamos, oficial, cumpliendo con estas cosas, sino si somos la iglesia desde esta perspectiva. Somos la iglesia porque hay unidad con el pueblo de Dios, somos cercanos a todos los hermanos, amamos a todos los hermanos, oramos por todos los hermanos, nos preocupamos unos por otros, todo el tiempo nos exhortamos, nos animamos, nos corregimos y nos ayudamos mutuamente. Eso es también la misión de la iglesia. Y si nosotros no estamos viviendo de esa manera, entonces no estamos cumpliendo con el propósito de la iglesia de Cristo. El libro de Hebreos, el capítulo 10, el versículo 24, nos dice que nosotros debemos congregarnos. Como dice, no teniendo la costumbre de dejar de congregarse, como algunos hacían. Pero la pregunta al leer ese versículo es, bueno, ¿qué significa congregarnos? ¿Es simplemente asistir a un lugar? ¿Es simplemente asistir donde la iglesia se reúne? No, es mucho más que eso, es algo más precioso. Porque en ese congregarnos donde la iglesia desarrolla todo esto que Pablo está diciendo. Es mientras la iglesia está congregada, donde es humilde, donde es mansa, donde hay paciencia, donde hay unidad, donde hay amor, donde hay esa cercanía propia del pueblo de Dios. Eso es también la misión de la iglesia. Sí, debemos ser intencionales en proclamar el Evangelio, en conocer el Evangelio, pero también debemos ser intencionales en ser la iglesia de Cristo. Cuando pensamos en esta frase, la iglesia de Cristo, bueno, no podemos olvidar eso, es la iglesia de Cristo, no es nuestra iglesia, no es lo que a mí me gusta, entonces lo plasmo sobre la dinámica de la iglesia, vivo la iglesia y soy la iglesia como a mí me parece, no, es la iglesia de Cristo, Él es el Señor de la iglesia. Pablo dice a Timoteo, la iglesia es la casa del Dios viviente. Y como es su casa y como es su iglesia, Él nos ha dado las instrucciones necesarias para vivir de acuerdo al diseño y el modelo que Él estableció para su iglesia. Es una contradicción, es algo grave tratar de ser la iglesia como a nosotros nos gusta. Debemos ser la iglesia como Cristo quiere que la iglesia sea. Y la manera de ser la iglesia es como Pablo nos está mostrando en Efesios 4, en esa humildad, mansedumbre, paciencia, amor y unidad. La unidad es importante, por lo que dice Pablo en Efesios 4:16. Dice, todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertada y unida entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, Pablo ya habló de la unidad y nos dice que mientras esa unidad es real, genuina, mientras estamos gestando y siendo proactivos en favor de esa unidad, esto es lo que va a suceder, dice Pablo. Es como que él está diciendo, noten lo importante que es esto, noten lo importante y lo beneficioso que es la humildad, el amor, la unidad. ¿Por qué? Porque mientras ese cuerpo está unido, todos nosotros, como parte de ese cuerpo, por la actividad, las relaciones personales, mientras nos exhortamos, nos cuidamos, oramos unos por otros, recibe, dice Pablo, el crecimiento para ir edificándose en amor. Quiere decir que el crecimiento de nuestra fe, nuestra madurez espiritual, no va a ser solamente consecuencia de la instrucción bíblica que una iglesia pueda impartir a sus miembros. También vamos a crecer, y yo creo que vamos a crecer mucho más a través de las relaciones personales. Porque dice, todos los miembros unidos entre sí
En la medida que cada uno desarrolla la actividad como miembro dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, recibe el crecimiento. ¿Quién de nosotros puede negar que necesita crecer en la gracia, en la gracia de Dios? Necesitamos crecer. Dios no ha sido indolente con nosotros, sino ha hecho provisión y nos ha dado hermanos, hermanos más maduros o hermanos que están creciendo con nosotros, pero cualquiera sea la realidad de los hermanos, Dios quiere edificarnos y ayudarnos a crecer, a madurar, ayudarnos a crecer en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor, en unidad, a través de la actividad con los hermanos. Y esto implica que la iglesia no solamente debe ser intencional en proveerle a los miembros ese lugar donde podamos estar juntos y compartir tiempo, sino que cada miembro debe ser intencional en abrir su puerta. Puede ser la puerta de su casa, puede ser la puerta de su vida, para tener relación con los hermanos en la iglesia y fuera de la iglesia, porque es en esa actividad propia donde cada miembro está con otro miembro y entonces así comienza a crecer y a ser edificado. Es el mensaje de la iglesia también, hablar de estas cosas. Dice el libro de Proverbios, hierro con hierro se aguza. Necesitamos de los hermanos estar juntos, de conocernos, de pasar tiempo, de hablar de las verdades del Evangelio y entonces así el crecimiento comenzará a ser parte de nuestra vida. La iglesia no solamente debe crecer en unidad, debe crecer también en cuanto a la santidad. Cristo no salva a personas para que luego vivan como ellos quieren. Él está formando en la iglesia un pueblo santo para su gloria. Efesios 5:25 dice Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es el propósito de Cristo a la iglesia? Santificarla. Y si hablamos de una santificación, podemos decir posicional, delante de Dios todos los redimidos son santos, pero también hablamos de que es en la iglesia donde esa obra de Cristo se desarrolla o se puede ver. Es una contradicción decir que creo el Evangelio y no tener una vida consecuente a esta verdad, consecuente a la santificación y a la obra redentora de Cristo. El propósito de Cristo para su iglesia no es simplemente aumentar en números, llenar la iglesia de actividades o de reuniones. Cristo quiere una iglesia santa. La santidad no es algo opcional para nosotros. No es que algo que pensamos, bueno, más adelante me voy a comprometer más adelante voy a ser más fiel, más santo. Pedro nos dice, capítulo 1, versículo 15, como aquel que te llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. La santidad no es algo que nosotros logramos, es la obra de Dios en nosotros. Pero sí hay una determinación, una disposición a apartarnos de todo aquello que Dios nos dice que debemos apartarnos. Y es así como la santidad se va logrando en nosotros. La iglesia local es uno de los medios de gracia que Dios nos ha dado para santificar a su pueblo. Es a través de la predicación, la enseñanza, la comunión, la disciplina, la unidad, la exhortación, la actividad propia de cada miembro, que cada creyente va siendo conformado a la imagen de Cristo y santificado conforme a la verdad de Dios. La iglesia debe confrontar el pecado en sus miembros. Si es algo que no nos gusta, nos incomoda, nos afecta el pecado del otro, pero bueno, no sé si voy a hacer bien si hablo. Sí, hacemos bien en señalar el pecado del otro. Hay maneras, hay formas, debe ser en amor, con paciencia, con humildad, pero debemos señalar el pecado en el otro, porque la iglesia es llamada a ser santificada por Dios, pero mientras somos la iglesia y convivimos como miembros, nos vamos santificando los unos a los otros.
La iglesia debe crecer también en el conocimiento de la verdad. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y le dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto significa que la iglesia tiene la responsabilidad de sostener, defender y obedecer la verdad de Dios. La palabra de Dios es la verdad que santifica. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia es la responsable de que la palabra de Dios sea predicada. Eso implica la defensa del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, y en la medida que eso va sucediendo, la iglesia está siendo instruida, y en esa instrucción la iglesia va reconociendo lo que está mal, lo que es pecaminoso, y se va apartando, y así logrando una santificación. Pablo nos enseña en Efesios 4:11 que Cristo dio a la iglesia pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esto quiere decir que es a través de este ministerio, de la predicación de la verdad, de la palabra, que los creyentes llegarán a cierta madurez y dejarán de ser niños fluctuantes para ser llevados por todo viento de doctrina. Esto nos recuerda, nos señala que la enseñanza bíblica protege a la iglesia del error y que nos lleva hacia la madurez. Una iglesia que descuida la proclamación de la verdad, la enseñanza doctrinal, se vuelve completamente vulnerable. Y es entonces en esa condición que la iglesia puede ser arrastrada por sus propias emociones, por sus propios deseos, por sus propias ideas, por falsos maestros o por cualquier otra cosa. Por eso Pablo exhorta en la segunda carta a Timoteo y le dice, Timoteo, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia debe ser una defensora de la verdad de Dios. No salir a las calles con armas y librar una batalla corporal, carnal, física, con aquellos que no creen en la verdad. Nuestra guerra en esta batalla espiritual no tiene que ver con eso, tiene que ver con la proclamación del Evangelio y la verdad de Dios. Y es la iglesia la llamada a hacer esa tarea, esa misión. No podemos medir el bienestar o la salud espiritual de la iglesia solo por cuánta gente asiste a nuestra iglesia o a una iglesia. Debemos preguntarnos, ¿los creyentes en esta iglesia están creciendo en unidad? ¿Estamos siendo parecidos a Cristo? ¿Veo en mis hermanos un retrato, un reflejo de la obra de Cristo? ¿Estamos creciendo en la verdad de Dios? ¿Estamos amando a la verdad? ¿Estamos siendo edificados por la palabra? Bueno, es la pregunta que nos hacemos con los hermanos que comparten la verdad. ¿Está la iglesia siendo edificada? ¿Está la iglesia enseñando la verdad del Evangelio? Bueno, porque esa es la función, eso es lo que la iglesia tiene que hacer y tiene que ser intencional en eso. Lo cuarto que vemos es la gran comisión que leíamos ahí en el Evangelio de Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la misión de la iglesia. No solamente la iglesia tiene que evangelizar, proclamar el evangelio. Eso es algo esencial, vital de la vida de la iglesia. La iglesia también tiene que hacer discípulos. Discípulos, eso es lo que el Señor dijo. Sí, vayan a predicar el evangelio a todas las naciones, pero hagan discípulos. No se trata simplemente de predicar el evangelio a los perdidos y hacer que el evangelio sea conocido y recibido, sino de hacer discípulos. Es algo más profundo que buscar decisiones momentáneas. La iglesia no debe conformarse con que una persona escuche el mensaje del evangelio o haga una profesión. La meta es, como iglesia, que esa persona pueda conocer a Cristo, obedecer su palabra, crecer en la verdad del evangelio que ha creído. La gran comisión incluye el evangelio, pero también incluye el discipulado, la formación, la edificación de aquellos que han creído en Cristo.
Pablo dice en Colosenses 1:28, ¿a quién anunciamos? Perdón, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La misión de la iglesia no solamente es predicar y anunciar el evangelio, es también presentar, mostrar perfectamente o completamente la persona de Cristo, que hizo hablar de su muerte, su resurrección, su obra, su redención, su estado eterno, hablar de todo eso. Eso es lo que nosotros necesitamos escuchar y es lo que la iglesia necesita proclamar. Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Es el llamado de Dios a la iglesia, o es la tarea encomendada por Dios a su iglesia, a salir a buscar a los perdidos. La iglesia no puede ser indiferente con los perdidos. Si creemos en el Evangelio, si creemos en el poder del Evangelio, no solamente debemos anunciarlo acá adentro, debemos salir fuera a buscar, como Cristo hizo, lo que se había perdido. Venid en pos de mí, y entonces serán pescadores de hombres. Claro, está usando una figura, no está literalmente de tirar un anzuelo y pescar hombres. Está hablando de salir con el Evangelio, de tirar la red del Evangelio y traer a todos aquellos que quieran creer para salvación y para una reconciliación con Cristo. Es la misión de la iglesia esta tarea. Vosotros, dice Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Noten esto, dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. La iglesia debe vivir de tal manera que su vida, su testimonio, señale y apunte, alumbre constantemente la obra de Cristo. La iglesia no solamente está llamada a evangelizar donde la iglesia es, donde la iglesia se desarrolla, sino que cada uno de nosotros en esa realidad de que somos la iglesia donde estamos, también somos llamados a en ese lugar donde estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, nuestros vecinos, nuestros amigos, también somos llamados a presentar el Evangelio de Cristo. El creyente debe estar preparado a explicar su esperanza, su fe. Como dice la carta de 1 Pedro 3:15, está siempre preparados para presentar defensa. Y a veces nosotros nos entusiasmamos mucho con eso de salir de la iglesia. Predicamos el Evangelio dentro, salimos fuera a predicar el Evangelio y nos olvidamos de una enseñanza vital que es la necesidad de predicar el Evangelio adentro de nuestra casa, nuestro entorno familiar, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Ellos son también aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida para que esa luz también les alumbre a ellos, la luz del Evangelio. Bueno, es parte de la responsabilidad de todos padres de criar a sus hijos en el temor del Señor y en el conocimiento del Evangelio. La iglesia debe ayudar a los padres en esa tarea, debe enseñar sobre crianza bíblica, debe animar acerca de la adoración familiar, debe formar hogares, centrados en el Evangelio, en la palabra, y recordar que la tarea de todos los padres es también predicar el Evangelio a sus hijos. La iglesia es responsable con eso, pero también los padres son responsables de vivir y enseñar el Evangelio. Por último, rápidamente, la misión de la iglesia se extiende hasta lo último de la tierra. La iglesia debe llevar el Evangelio a su comunidad. Dice Hechos 1:8, que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. A veces no vamos a poder ir literalmente nosotros como iglesia a otro país, a otra nación, pero sí podremos sostener o ayudar a que alguien vaya a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esto nos ayuda a entender correctamente que debemos enfocarnos primero en Jerusalén, nuestro lugar, nuestra casa, nuestro entorno, y luego sí pensar en salir o poder enviar a otro hasta lo último de la tierra.
Cada cristiano debe entender que es llamado a ser testigo de Cristo en el lugar donde Dios los puso. Dice el Señor, me seréis testigos. No es una opción, no es algo que yo digo, bueno, lo voy a considerar. No, Dios te llamó, te salvó para que seas un testigo del Evangelio de Cristo. El Señor dice, el que se avergonzare de mí y mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre. No ser testigo es negar el propósito para el cual fuimos llamados. No ser testigo es ir en contra del diseño de Dios para mi vida, para su iglesia. Y mientras nosotros pensamos en esto, que es la misión de la iglesia, no podemos olvidarnos de una promesa preciosa. Cristo nos dice, mientras ustedes son la iglesia, mientras ustedes enseñan y predican el Evangelio, mientras ustedes viven como iglesia y están ahí creciendo y cada uno por medio de del desarrollo de sus dones va edificando a los demás, mientras nosotros enseñamos a nuestra casa, mientras nosotros nos esforzamos por ser más santos, debemos hacerlo a la luz de esta verdad. Dice Cristo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esto es una promesa de gracia, una promesa de que Él nos soporta, de que Él nos ayuda, de que Él nos corrige, que Él nos guía. Y esa es una preciosa esperanza que todo hijo de Dios debe tener y desarrollar toda esta función o misión de la iglesia, no descansando en nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios y en la promesa de aquel que dijo, yo estoy con ustedes siempre. Hermanos, esto es lo que la Biblia nos enseña con respecto a la tarea de la iglesia, que el Señor en su gracia nos ayude a descansar en esto y poder ser la iglesia para la gloria de su nombre. Amén. Oremos. Señor, Padre, gracias por este tiempo con los hermanos, gracias por la palabra que nos enseña, que nos habla. Señor, ayúdanos a ser la iglesia como tú has mandado que seamos la iglesia. Ayúdanos a vivir de tal manera el Evangelio, a gozarnos en el Evangelio, a disfrutar del Evangelio, a proclamar el Evangelio. Pero también ayúdanos a crecer a nosotros como pueblo, como iglesia, a crecer en santidad, en comunión, en cercanía, en ser intencionales, en pasar tiempo con los hermanos, en estar juntos, conocernos, en edificarnos, en corregirnos. Señor, esto también es parte de tu iglesia. Ayúdanos a que esto sea una realidad en medio nuestro. Señor, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.